Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV y en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, así también en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de hoy en A Partir de Ahora, las mujeres, la lucha por sus derechos y los últimos acontecimientos de violencia contra las mujeres dominicanas, de muertes, hechos de muertes horrorosos. Vamos a una brevísima pausa y comenzamos esta conversación. Mi novio me hizo abortar. En la madrugada, cuando me bebí la pastilla, empecé a botar mucha sangre, el habla no me salía, me tuve al morir. El Código Penal de la República Dominicana es el código napoleónico de principios del siglo XIX. O se meten lápices, o se meten perchas, o se meten palos, pero interrumpen su embarazo. Bien, como anunciamos, se trata de los derechos de las mujeres, que abarca muchos aspectos. Ahí veíamos el caso de esa prohibición absoluta a cualquier tipo de interrupción de embarazo, sin ninguna excepción, que se mantiene todavía en República Dominicana. Ya uno de los países que todavía mantenía esa modalidad de prohibición la corrigió, que fue Chile. Pero nosotros seguimos igual. Tenemos a tres distinguidas invitadas para hablar sobre las mujeres y sus derechos y los últimos acontecimientos de violencia contra las mujeres dominicanas. Tenemos a Janet Abreu, que es directora ejecutiva del Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF, una de las primeras entidades de República Dominicana en investigar sobre la mujer y además de luchar por los derechos. Tenemos a Catherine Jaime, que es una activista feminista, ya amiga nuestra de Acento, ha venido varias veces, y a Cintia también, que ya también tiene su propio asiento aquí. Cintia Amanecer Velasco Botello, que es directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Empecemos entonces con Janet. Me gustaría que echemos un vistazo a los últimos acontecimientos. El caso de Emily, que ha conmocionado, pero hay 3 o 4 mujeres jóvenes que o están desaparecidas y ya por lo menos 2 de ellas han sido encontradas muertas. Así es. Primero, gracias por invitarnos a su programa y dar la oportunidad de hablar públicamente de nuestro descontento en las situaciones que vive nuestro país actualmente con el tema de las mujeres. Como bien usted ha dicho, recientemente han salido públicamente casos de feminicidios ocasionados por diferentes razones que lamentablemente no tenemos, porque en nuestro país no se ha hecho una estadística sobre feminicidios, pero sí está relacionado en el caso de Emily con un tema de aborto, un tema que nosotros estamos luchando porque el Código Penal en nuestro país por lo menos permita que sea concebido en 3 causales específicas. Hablando de las 3 causales, decimos que estamos proclamando que se apruebe en el Código Penal la despenalización del aborto por causas que sean por malformación congénita, por condiciones de salud que no le permitan a la mujer poder mantener el embarazo y también en casos de violación o incesto. Pero entendemos que el caso de Emily es un caso particular que sale de estas 3 causales. Sin embargo, vemos que realmente el aborto o el embarazo de esta joven prácticamente fue la causa del feminicidio cometido. Y nosotros realmente entendemos que es un caso grave que nuestro país debe considerar y que nuestros legisladores y legisladoras también
deben poner sobre la mesa para aprobar la despenalización del aborto en esas 3 causales. Es decir, ella tenía ya más de 5 meses, eso no es adecuado hacerse la interrupción. No, claro. Pero si no hubiese existido la prohibición, Exactamente. probablemente con mucho tiempo se hubiese llevado a cabo la interrupción y ella no estaría muerta. Exactamente. Y en condiciones normales Claro. y en una clínica adecuada. Exactamente. Yo creo que en el caso de Emily es muy importante decir que el hecho de que Emily con 16 años estuviese embarazada es una violación de sus derechos humanos. Sí, es sí. una violación porque por también parte del el Estado. hombre era un hombre mayor de edad ya. Claro, y el hecho de que, o sea, las altas tasas de embarazo en adolescentes que tenemos en el país son una violación de los derechos humanos de las niñas, independientemente de que haya sido de una persona adulta o no, porque el Estado está fallando en sus obligaciones de dar educación sexual integral, oportuna y científica, y está fallando en su obligación de proveer anticonceptivos efectivos, de tener una distribución de anticonceptivos efectivos y modernos. Entonces está el asesinato de Emily, que es horrible, pero también dentro de ese embarazo hay muchas violaciones de derechos humanos que se están dando por parte del Estado. También decir que el rostro de Emily y de las mujeres que están desaparecidas y de los cientos de mujeres que son asesinadas en este año, en este país, todos los años, son el rostro más extremo de la violencia, pero las mujeres todos los días sufrimos violencia en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en las calles, que la violencia en las calles, la violencia, el acoso callejero no se trata como tal nunca, y el Estado está fallando en sus obligaciones porque no está tomando en cuenta, no está tomando ninguna medida, no está haciendo su trabajo de hacer políticas públicas para erradicar la violencia como tiene la obligación de hacerlo. Sí. Pienso que el caso de Emily es especialmente perturbador porque en él se enlazan de manera muy perversa la forma en la que se le niega la ciudadanía a las mujeres. O sea, primero, ¿por qué una joven de 16 años que tendría que estar disfrutando de su vida, de su sexualidad, de su cuerpo de manera libre y responsable, donde en su colegio o en su escuela le dieran educación sexual integral de calidad, para que ella pudiera tomar decisiones libres y efectivas sobre con quién quería relacionarse o no? O sea, pues un derecho por adelante violado. Luego, un embarazo que no tenemos claro si es un embarazo deseado o no deseado, o no esperado, que también pasa muchas veces. No, o sea, que a veces no necesariamente es un embarazo planificado, pero luego se convierte en un embarazo deseado y entonces en un aborto forzado. Porque esto también es muy importante reconocerlo. O sea, a Emily podría parecer que se le estaba obligando a practicarse un aborto. Por lo que han dicho los familiares, es así. Digamos, o sea, Sí. hasta este momento con la información que tenemos es eso. Y el aborto forzado también es un delito, porque la decisión de la reproducción es una decisión de las mujeres. Así es. Porque, o sea, podríamos entrar más en los detalles y decir, bueno, la persona con la que ella se estaba relacionando era una persona mayor de edad, que tampoco tenía ningún tipo de sentido de la responsabilidad de lo que implicaba tener relaciones sexuales sin protección con una joven de 12 años cuando empezó a estar con Una ella. niña. Y que eso además es un delito en este país. Y entonces o sea, si lo vas entretejiendo se va volviendo tremendamente sórdido. Y todo o sea, una joven al parecer asesinada. las ínfulas de impunidad que al parecer Eso, tenía justamente. la señora Marlene, la madre de Marlon, que en un momento dado pensó que todo esto se podía hacer sin que les pasara nada a él ni a ella. Ese es un tema que realmente nosotras como activistas y como representantes de la sociedad civil hacemos un llamado al Estado, porque no es solamente el caso de Emily, hay muchos casos en nuestro país ya conocidos que lamentablemente se desprotege por completo a la mujer como víctima y como usuaria del sistema. Estos casos conllevan a que la mujer se exponga a su familia, que también terminan siendo revictimizadas, precisamente por la impunidad y corrupción que hay en casos de familias adineradas, ya sea por relaciones de poder, relaciones políticas,
relaciones de amistades, pero esto es un tema que realmente abarca mucho. Abarca no solamente porque pasan casos y situaciones que conocemos, que nos llegan a nosotros, a nosotras, sobre casos similares, sobre jóvenes que tienen relaciones con otros adultos y al final terminan siendo revictimizadas por el sistema. Y no solamente esto, hay casos de feminicidios por igual, que el sistema deja impune, y nosotras queremos hacer este llamado porque nos alarma mucho que en el caso de Emily, por la misma incidencia en las redes sociales y demás, esto pudo llegar o está llegando a otros niveles. Que, pero bueno, una gran indignación en el propio municipio, pero además se fue aumentando la indignación social. Claro. Y quizá eso obligó a que se actuara también. Y bueno, con una actuación que, o sea, hay que decir que el tratamiento que ha hecho, digamos, los agentes de la justicia y los medios de comunicación es tremendamente cuestionable. O sea, el delito de feminicidio, porque sobre todo lo que tenemos ante nuestros ojos es un feminicidio. Un feminicidio que estuvo acompañado de la intención de obligar a una mujer a actuar en contra de su dignidad y de su integridad corporal. Y entonces en este feminicidio hay que decir que hay protocolos internacionales para proteger no solamente a la mujer que ya fue asesinada y protegerle su honor, su integridad, su identidad, sino al resto de las mujeres que habitamos en este país, porque el feminicidio no solo se comete contra la mujer que es asesinada, sino contra todas las mujeres en el país. Y esa es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio. Entonces, exhibir el cuerpo, exhibir los cuerpos, exhibirla de manera misógina, exhibirlos de manera violenta. Explotar el morbo. Explotar eso el morbo, eso es contra la dignidad de un ser humano. Y contra la seguridad de las otras mujeres. Y eso es algo que lo tenemos que decir con toda claridad. A mí me llama mucho mi atención el tema de las ínfulas de influencia o de poder, porque tiene que ver con que de verdad hay un nivel de impunidad contra los delitos cometidos hacia las mujeres que no importa, o sea que bueno, sí, en el caso de Emily, la madre de este joven, ella alardeaba de que alardeaba de poder, pero lo cierto es que el nivel de violencia que existe en la calle es el nivel de violencia que solamente te manda un mensaje. Aquí las vidas de las mujeres no importan. Bueno, quería también la reflexión de ustedes al respecto. Es una lucha que ustedes llevan hace muchos años, ustedes y todas las mujeres y los hombres que la acompañamos en esta lucha, para que se tipifique el feminicidio como un delito y que conlleve también eso unas penas específicas. Ha habido una resistencia a esto, diciendo, bueno, pero es igual, es un asesinato, es un homicidio. Pero hay cosas que le ocurren a las mujeres, como tú bien dices, por el hecho de ser mujeres. Aquí tuve el caso de una compañera de trabajo que recientemente un tipo la agredió en la calle. Se creyó con el derecho de tocarla, inclusive, por sus glúteos, simplemente porque ella es una mujer, que es una muchacha, y entendía que quizá ella no le podía dar un golpe fuerte ni nada. Y eso, ahí está claro que la condición de mujer las expone en una sociedad como esta a ser más agredida que el hombre. Claro. En esta cultura patriarcal, hay que decirlo, que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufrimos ciertos tipos de violencia que los hombres no sufren, y sufrimos la violencia que los hombres sufren también de una forma distinta. Entonces, el feminicidio es para visibilizar eso, que la muerte de mujeres, hay ciertas muertes de mujeres que son por el hecho de ser mujer. Y en este tema es muy importante señalar que la ley de violencia lleva 4 años, una ley que se construyó con un amplio consenso de diversas instituciones estatales y organizaciones feministas de mujeres en el Congreso dando vueltas, y todavía es la hora que no ojalá que fuera ley, es un proyecto nada más. Exacto, es un proyecto de ley que está siendo actualmente, la semana pasada también fue mencionado, está siendo discutido, y nosotros le queremos decir a los legisladores que el hecho de que ellos no aprueben el proyecto de ley de violencia, y no cualquier proyecto de ley, sino un proyecto de ley que proteja a las mujeres en todas las áreas, que sancione, que prevenga de forma efectiva, que tenga presupuestos, que contemple los tipos de violencia y también de la forma que tiene que contemplarlo, porque por ejemplo,
contempla la violencia solamente en los ámbitos de la pareja, pero fuera de la pareja también ocurren unas violencias en la calle, en el trabajo, que tienen que ser tipificadas y que aparentemente están siendo dejadas fuera del proyecto. Entonces, el hecho de que los legisladores no cumplan con su trabajo de aprobar una ley efectiva también contribuye a que todas estas cosas sigan pasando. Contribuye la sanción. Es decir, hay que ver la violencia contra la mujer y las agresiones mucho más allá de la relación de pareja o la violencia intrafamiliar. Claro. Hay que verla en el contexto. La violencia de manera integral. Claro, hay muchos ámbitos donde esa violencia contra la mujer se desarrolla, en todas las áreas donde las mujeres nos movemos. Las mujeres no somos simplemente el ámbito familiar, sino que somos otros ámbitos. Sí. Y referente a esta ley que se está promoviendo, la ley integral de violencia, nosotros también auguramos que tengamos éxito, al igual que también debemos decir que nos saludamos mucho el apoyo que recibimos en la última actividad que tuvimos referente a las tres causales, donde por primera vez recibimos el apoyo del 84% de legisladoras y legisladores que estuvieron presentes el 11 de julio. Y también que fue sometido de nuevo en esta última legislatura, nuevamente fue sometido el proyecto de ley y esperamos que realmente sean más conscientes y apoye el 100% de legisladoras y legisladores esta modificación al Código Penal, porque estamos viendo la realidad, señores y señoras. Hay una realidad en nuestro país que conlleva tomar medidas, pero medidas ya. No podemos seguir esperando a que pasen más legislaturas, a que pasen más años, a que hayan cambios de gobierno para tomar una decisión. Debemos respetar nuestra Constitución como dominicanas y dominicanos. Debemos hacer valer esa Biblia, que para nosotros es la Biblia de nuestro país, la Constitución de la República. Y aquí los derechos, si se ampararan de la Constitución, pudiéramos reducir considerablemente lo que es la violencia en contra de las mujeres. Hay que decir, yo estoy ahí muy de acuerdo con Catherine en la responsabilidad democrática que tiene el Congreso. O sea, quienes ocupan cargos públicos en el Congreso Nacional tienen la responsabilidad de darle la cara a las personas que votaron por ellas. O sea, las personas que ocupan un cargo de representación popular no se vuelven como cortesanos o gente de la nobleza. Ni están ahí porque cayeron del cielo. Ni cayeron ahí del cielo, ni fue nadie o sea, no fue por asunto divino que llegaron al poder. Y yo me atrevería a ser a lo mejor un poco más incisiva y decir que en tanto los legisladores y las legisladoras no se tomen con toda la responsabilidad la protección de la integridad, la vida y la salud de las mujeres, entonces están siendo cómplices de los feminicidios y cómplices de los abortos clandestinos, que también matan mujeres y que también dejan familias huérfanas. Bien, les pido por favor una anuencia de ustedes para que vayamos a una primera pausa. ¿Por qué la población dominicana, el 33% de nuestros niños que nacen son hijos de adolescentes? ¿Por qué poblaciones como Asua llega hasta un 37, 38% de nacimiento de hijos de adolescentes? Pedernales, Elías Piña, Atomayor. Entonces son radiografías que no se pueden variar con discurso y rendición de cuentas. Bueno, ahí teníamos al doctor Roa, que estaba en una entrevista pasada, estaba hablando de ese problema también muy serio, que a falta de educación sexual oportuna, ¿verdad?, con todos estos prejuicios y todo ese discurso conservador, eclesial y no eclesial, pues ocurre que si se deja sin ninguna orientación a la niñez y luego a la adolescencia, pues ocurre esto también. Yo creo que aquí tenemos que volver una vez más a la responsabilidad del Estado, porque ya las estadísticas las tenemos, ya los estudios los tenemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya el Estado dominicano sabe qué es lo que tiene que hacer y por qué no lo hace, por presiones particulares de sectores y grupos particulares, y está siendo irresponsable y, como dice Cintia, cómplice. A mí me da mucha rabia cada vez que escucho a
a ministros y al presidente y a diputados y a senadores diciendo que lamentan hechos como el de Emily. Usted está siendo cómplice y usted no lamenta nada. Mientras usted no haga su trabajo de hacer las políticas públicas que usted tiene que hacer, que usted sabe que tiene que hacer y que lo pusieron ahí para hacerla, mientras usted no se deje de, no pare de dejarse presionar de poderes fácticos, usted no lamenta nada, usted está siendo cómplice. Entonces yo creo que ya en este país debemos dejarnos de seguir con los papeles que son importantes, pero hay que hablar claro, hay que entender que esto no es un tema de estadísticas y de estudios, es que el Estado dominicano se empiece a tomar los temas de los derechos de las mujeres con seriedad, que muchas veces lo que hace es propaganda política con ellos y también lo usa de moneda de cambio, como pasó hace varios meses con el Código Penal, que hicieron negociaciones con el cuerpo de la mujer, con la iglesia, y eso todos lo sabemos. Entonces yo creo que ya hay que enfrentar al Estado dominicano y decirle, tienes que asumir su responsabilidad porque te toca, y está siendo violador de derechos humanos, está siendo cómplice y está siendo feminicida, porque esas muertes como la de Emily es por falta de políticas públicas, y esas muertes que quedan impunes y esas muertes por aborto clandestino son feminicidios de Estado. Feminicidio de Estado, bueno, sí. Esa es una buena tipificación, podemos decir. Claro. Pero yo noto, por lo menos Janet, que ustedes tienen un dejo de optimismo ahora respecto a lo que puede ocurrir con el Código Penal. Me hablaba del 80% de los legisladores, pero ¿qué tanto se puede creer? Porque en la ocasión pasada, con una especie de línea que bajó el presidente Danilo Medina, todos dijeron sí, y luego revisaron y echaron hacia atrás. Bueno, justamente por la misma incidencia que tuvimos las organizaciones de la sociedad civil, que también conformamos parte de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, pudimos lograr una mejoría en lo que es la transformación, vamos a decir, de pensamiento, entendiendo, como bien comentó Cintia, de que nosotras y nosotros, la ciudadanía, votamos por personas que hagan valer los derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres como tal. Entonces, en este proceso que hicimos nuestra campaña de Mi voto es a favor de las 3 causales, logramos tener un buen impacto en lo que son las legisladoras y legisladores, y de los que estuvieron presentes ese día en el hemiciclo, pues obtuvimos el 84% de los votos. Ahora bien, igualmente, de los que no votaron, los que votaron no a favor y los que no votaron, de estos entendemos de que realmente deben tener una mejor conciencia, entendiendo de que nosotras y nosotros, si queremos lograr realmente erradicar la violencia, erradicar estos feminicidios a causa de abortos clandestinos, y también impulsar nuestro país con miras hacia un desarrollo real, no de pantalla, entonces deben aprobar estas 3 causales. Me llamó la atención lo que ocurrió, perdón, Cintia, en Chile. Estuve viendo lo que decían algunas legisladoras, incluso de los partidos más conservadores, de hecho partidos derechistas como tal, y se identificaban así, cómo ellas asumieron la causa de las mujeres, porque dijeron, somos mujeres antes que todo. Y aunque los hombres de los partidos en primer momento no le hacían mucho caso o no las apoyaban, terminaron diciendo, tenemos que apoyarla, porque se unieron las mujeres de todos los partidos para hacer ese cambio que hubo en Chile. Yo quiero resaltar un par de cosas respecto al tema del Código Penal y las 3 causales. No es que seamos optimistas, es que estamos emplazando a los diputados. Yo dije un dejo de optimismo, ching. Pero digamos, o sea, cuando se nos nota, claro. O sea, no es que, o sea, pero digamos, no es que sea optimismo, es que estamos emplazando a los diputados y a los senadores y a todas las personas que forman el Congreso Nacional a decir, basta. O sea, no podemos seguir viviendo en un estado de oscurantismo de este nivel. Porque precisamente, o sea, penalizar el aborto en todas sus circunstancias no solamente condena a las mujeres a los abortos clandestinos, que ya hemos dicho hasta el cansancio que penalizarlo no lo evita. Lo que produce mucha muerte. Pero produce mucha muerte, pero además también genera un ambiente restrictivo, que es el que no deja que haya educación sexual en las escuelas, que está aprobado por la ley, que es el que no permite que se comprenda la violencia de una manera mucho más integral. O sea, la solo penalización del aborto causa un estado de discriminación
que nos da como resultado estos casos horrorosos, como tú decías al inicio del programa. Entonces, es un emplazamiento desde la fuerza de decir, ya, o sea, esto se tiene que acabar, porque no podemos permitir, o sea, si ustedes no pueden seguir permitiendo que se atropelle a las mujeres de esta manera. La comisión de legisladores quedó de llamarlas a ustedes de nuevo, una vez que ellos aborden de nuevo el tema, para tratar de ya elaborar un proyecto. No, todavía no. Para nuestra sorpresa, la legislatura pasada nos enteramos de carambola ese mismo día. Y ¿verdad? ahora Eso me da un poco de miedo, porque ahora lo que sucede, jugar a las escondidas sí no es bueno. sí, No. siempre hacen esas cosas, pero ahora lo que sucede es que hay 3 proyectos de Código Penal que se introdujeron, se conocieron la sesión pasada, hace como 2 martes, 2 no incluyen las causales, uno que fue introducido por la diputada Magda Rodríguez, sí incluye las 3 causales, ya como se habían acordado. Entonces, lo que dijo el presidente de la Cámara es que va a ser una comisión bicameral conjuntamente con el Senado para consensuar el código. Algunos han planteado, y vino de los sectores más conservadores en el Congreso en principio, y recuerdo al diputado Víctor Ito Bisonó del Partido Reformista que decía que había que separar eso del código y elaborar una ley especial. ¿Ustedes objetan eso o están de acuerdo? Nosotros tenemos la solución perfecta para la propuesta del diputado Bisonó. ¿Cuál es? Que saquen todo el aborto del Código Penal, que saquen la penalización total. Ah, también Exacto. podría ser. Porque Exacto. digamos, o sea, no, Así o sea, sí, o sea, porque, valdría porque la es una pena broma, una ley o sea, especial. Digamos, es una broma Claro. y una falta de respeto hacia la vida de las mujeres decir, lo legislamos en una ley especial, como la de violencia, que lleva 4 años dando vueltas. Ya Como sabe. la ley de derechos sexuales y reproductivos que perimió y se fue a dormir el sueño de los justos. No, y además, o sea, aparte- o aprueban primero la ¿Tú ley piensas que es especial, una tomadura de pelo? Claro. Por supuesto, absolutamente. y aparte tratándonos a las mujeres como si fuéramos un estorbo que estamos entorpeciendo el código. No, nunca en la vida. Un Estado que con esa penalización no está violando los derechos humanos de las mujeres, y hasta que por lo menos en las 3 causales, que es un mínimo, no esté despenalizado el aborto, ese código penal no va a ser moderno, y la República Dominicana tampoco va a contar con una democracia fortalecida. Cierto lo que tú dices, Catherine, porque sí he escuchado, y eso sí me ha dado coraje, legisladores que dicen, pero es que no podemos seguir parando códigos por esto, como que eso Como es que una eso no cosa. pasa Que nada. eso no es No. O sea, como que cualquier más cosa. de la mitad de la población, Claro. que son las mujeres, y el resto que nos importa, no es nada, o sea, según ellos. Es muy lamentable y de verdad, y a esas propuestas de legislar, o sea, de regular el tema del aborto en legislación secundaria, nuestra posición como movimiento feminista es muy sencilla. Es primero aprueben la ley y den un acto real, o sea, y que nosotras podamos ver que se implementan los servicios, que haya los presupuestos, que es accesible realmente el aborto en 3 causales a través de su ley secundaria. O saquen todas las O sáquenlo todo. Porque entonces, no somos niñas a las que quieran venir a engañar a decir, mira, lo vamos a pasar para Sí, allá. la paletita ya o sea, pasó. y los Ya derechos no Y los a estamos negociando. y a pues. lo Creo de- que ella no quería decir algo. Bueno, Perdón. sí, justamente siguiendo esa misma línea, nosotras no estamos dispuestas a tomar una ley particular. Realmente hay muchos riesgos, aunque esta paralelamente fuera aprobada, hay muchos riesgos de que se dé. Sabemos que leyes fuera del Código Penal no tienen sostenibilidad ni estabilidad con el tiempo. Entonces a nosotras sí nos interesa que realmente sea aprobada dentro del Código Penal. Yo, fuera de Coalición por Derechos y Vida de las Mujeres, yo personalmente, Janet Abreu, yo votaría por el aborto total, pero eso en nuestro país es irse mucho más allá. Porque realmente, yéndonos nuevamente al caso de Emily no entra en las 3 causales. Ella no va dentro de las 3 causales. No. Mucho menos en caso de que ella hubiese querido realmente mantener su embarazo, a pesar de ser menor, a pesar de ser considerada que cae dentro de lo que es abuso sexual. Realmente ya ella estaba embarazada. Si hubiese sido su elección, pudo haberlo mantenido, pero de no haberlo querido, ella no entraba dentro de las 3 causales. Entonces, seguimos teniendo otros riesgos, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, volviendo a lo que es la educación sexual desde básica, entendemos de que sí es muy importante que se acojan las medidas desde el Ministerio de Educación
para fortalecer la currícula educativa. Actualmente nosotros formamos parte de lo que es la mesa de género del Ministerio de Educación, y a través de eso esperamos realmente poder implementar programas educativos donde pueda hablarse claramente de lo que es la salud sexual reproductiva, de lo que son los derechos de las mujeres, y se pueda. Estamos prácticamente iniciando ese proceso, pero entendemos de que la base de todo, no estamos hablando de ya lo que está avanzado, pero la base de las generaciones futuras de nuestro país en miras de reducir o erradicar totalmente la violencia viene desde la educación básica, involucrando las familias. Porque aquí hay casos que se escapan, por ejemplo, personas ya adultos, con condiciones de feminicidas, de ser feminicidas potenciales. Son algunos perfiles que se pueden identificar a temprana edad y pueden dirigirse. Pero en nuestro país, para nosotros poder llegar a tener este tipo de visión, tenemos también que apoyar todo lo que tenga que ver procesos legales que mejoren lo que es la dignidad y los derechos de la vida de las mujeres. Esto tiene que cambiar. ¿Querías decir algo, Cintia? Sí, yo quería hablar sobre el tema de la educación, de dos tipos de educación, de la educación contra el machismo y de la educación sexual integral. El Ministerio de Educación ha trabajado desde hace, por lo menos lo que va de este año, ha estado trabajando en la implementación del plan de educación integral en sexualidad, que además se anunció que se iba a poner en marcha, y ha sido la influencia de los grupos de base religiosa y de grupos antiderechos y opuestos al desarrollo del país, los que han impedido que los niños y las niñas en este ciclo escolar pudieran empezar ya a tener este acceso a educación sexual. ¿Y qué tanto influyen esos grupos? Bueno, pues lo pararon, o sea, porque digamos, nosotras tenemos información del trabajo que al interior del ministerio se está desarrollando ya la currícula de educación integral en sexualidad con base científica, laica, permitiendo que esa sea una herramienta para la vida, y fueron la influencia de las iglesias y de los grupos fundamentalistas que se oponen al desarrollo de este país los que pararon que se implementara ya en este ciclo escolar, que son los mismos que están tratando de evitar que las mujeres ejerzamos nuestros derechos de manera libre y soberana. Y así hay quien diga que no es necesario luchar por un Estado laico, pero bueno. Bueno, ya que han tocado ustedes así, empezando, lo de educar, a concienciar, hay una parte que corresponde a nosotros los hombres, que nos desprogramen, digo yo, porque hemos venido de una tradición de machismo, pero yo doy testimonio de que uno aprende. Si uno tiene la mente abierta, uno aprende. Yo, de hecho, hay muchas cosas que cuando las digo incorrectas o asumo posiciones, una de mis hijas me corrige de inmediato. Me dice, eso es machismo. Y uno tiene que ir aprendiendo. Y hay cosas en las que uno va aprendiendo. Yo siempre pongo de ejemplo, hace unos años, algunos lustros ya, había un grupo que provenía de Venezuela, que era muy popular en unos espectáculos. Y ese grupo, ya uno de los integrantes falleció. Y el que queda hace unos años que pidió excusa, porque el humor que hacían era un humor muy homofóbico. Se llamaban Las Mariposas, no sé si ustedes son muy jóvenes. Todo eran bromas que se le escribían a otros para burlarse de la gente gay. Entonces, ellos luego revisaron todo esto. Ya nadie se le ocurriría montar un espectáculo en base a la mofa de alguien por su orientación o su preferencia sexual. La gente poco a poco va aprendiendo. Todavía nos quedan muchos rezagos, por ejemplo, en nuestra televisión, de ese tipo de humor homofóbico o racista, pero y en otros países se ha legislado, y poco a poco uno puede reeducarse. Y si se reeduca a un adulto, mejor todavía, a los niños y niñas que van comenzando a crecer, educarlos para erradicar esa visión machista, sexista de muchas cosas. Y entonces, a propósito de eso, hay una parte que tiene que ver con mensajes que se envían por los medios de comunicación, y específicamente en la publicidad, todavía, en una publicidad que cosifica mucho a la mujer. Y en estos días hubo un revuelo por una publicidad que hubo de una empresa de telecomunicaciones, de Viva. Me gustaría que ustedes me den su lectura de este hecho. Vamos a ver, ¿quién se anima? Bueno, yo creo que la publicidad de la empresa Viva es
como un reflejo más de la violencia machista que vivimos en toda, y de la cosificación de la mujer, que en este caso es a través de los medios de comunicación y la publicidad que se vive a diario. Realmente, o sea, se puede desaprender y se puede hacer que los medios sean diferentes, pero ahora mismo estamos teniendo pocas herramientas para eso. Pero yo también pienso que los medios de comunicación, sabiendo que todos los días se mueven noticias, ven qué es lo que está pasando, las publicitarias, saben muy bien la situación del país en materia, en los temas de los derechos de la mujer y de la violencia, deben de, no sé, asumir un poco de responsabilidad. O sea, yo entiendo que es difícil cuando algo tú no lo ves como violencia, porque eso se ve como un chiste, no se ve como violento, pero también debe de haber una reflexión de responsabilidad en ese sentido, sobre todo porque tú conoces el contexto, en caso particular de los medios de comunicación. Y ojalá que una ley también, que esas cosas la digan, no, usted no puede pasar ese mensaje también. Yo creo que eso es importante, ir haciendo como algunas diferenciaciones. Todas las producciones culturales, como pueden ser la publicidad o las canciones o las representaciones, digamos, de nuestra sociedad, son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y hay una responsabilidad. Vamos a poner un puntico ahí porque el director me quiere matar. Bueno. Entonces, cuando retornemos, yo te paso de nuevo la palabra para que continuemos la reflexión. Vamos arriba. Niñas embarazadas. ¿Qué le digo? Yo como iglesia tengo mi postura, ¿no? De que no exista relación sexual antes del matrimonio. Eso como iglesia lo vivimos y lo queremos que sea así, ¿no? Pero la sociedad va cambiando mucho y hay que ver cómo nosotros como iglesia y como gobierno y como ciudadanos enfrentamos este problema. Aquí usted puede ver de 50 muchachas de adolescentes que usted encuentre, es muy probable que usted encuentre unas 20 embarazadas. Es grave porque hay muchas adolescentes y yo diría que hasta niñas, porque una niña de 12 y 13 años es una niña prácticamente y se nos dan esos casos también, de niña, prácticamente niña embarazada y todo el riesgo que eso implica, es una niña criando a otra niña. Bueno, el tema de embarazo en adolescente aquí en la Ciénaga es bastante alto, quizá por el nivel de educación de nuestras niñas y eso. Son muchas las jovencitas que tuvo embarazadas y que tienen que dejar los estudios y eso porque desafortunadamente a corta edad salen embarazadas y eso. Y creo que tiene que ver mucho con el asunto del nivel de educación. Bueno, ahí estaba lo de la educación. Continuando con lo que comenzamos en el segmento anterior, al final, de cómo expresiones de la cultura popular, de los mensajes de los medios, la publicidad sobre todo, contienen estos mensajes tan negativos, tan cosificantes de la mujer. Sí, yo creo que ahí tiene que haber una responsabilidad muy alta de los medios de comunicación y de las empresas, y que son, digamos, quienes producen publicidad. ¿Y las que pagan? Y las que la pagan, de pensar un poco más allá, pues, ¿no? O sea, de pensar qué otra manera de representar la vida y los valores o los principios de la sociedad en la que vivimos puede ser utilizada. Bueno, ustedes recuerdan, perdón, el anuncio de Viva, porque si uno veía el vídeo decía, caramba, pero mira, es hasta invita a la inclusión, pero la forma que te llevaban a ese anuncio, el metamensaje era que horroroso. proyecta no es el más apropiado, ¿no? Hay justamente en la sentencia por la sentencia en la que surge el concepto de feminicidio, es una sentencia de la Corte Interamericana, que es la sentencia de Campo Algodonero. Una de las medidas de no repetición para prevenir el feminicidio en el continente es trabajar con los estereotipos. O sea, ¿cuáles son los estereotipos? Y creo que ahí la publicidad puede hacer un esfuerzo de no reproducir estereotipos. Y los medios deberían hacer un esfuerzo de no reproducir tampoco estereotipos de género y de subordinación de las mujeres. Y también, como volviendo un poco a todo lo que hemos estado hablando hoy,
no mostrar tampoco mensajes de violencia explícita, como puede ser la exposición de cuerpos que han sido asesinados, o no alentar a mirar la vida desde esa forma. Ahora, respecto a la campaña y si es inclusiva o no, creo que el avance de los derechos de las personas ha sido muy desequilibrado, ¿no? Entonces, una mujer puede o no poder ejercer de manera libre su orientación sexual, de manera pública. Y si uno no tiene una orientación sexual heterosexual y ve un comercial donde te dicen, ay, los homosexuales también son seres humanos y entonces por eso cómpreme este teléfono, puede que te sientas identificada y entusiasmada de decir, bueno, o sea, ni siquiera me consideran un sujeto del mercado. Por primera vez soy un sujeto, o sea, mi dinero vale como el de cualquier heterosexual. Pero eso no puede ser por encima de la cosificación, del mismo cuerpo de mujer que tengo, pues, ¿no? Pero entendamos que nada en este mundo está por encima de la sociedad que lo produce. Y lo que sí es que podemos hacer un esfuerzo de mirar esas cosas. Pero es verdad, no puede estar por encima de la sociedad, pero los cambios se encausan también. Porque para eso están las leyes y la discriminación es positiva, por ejemplo. En un momento determinado, una minoría, hay que darle quizá un acompañamiento, un apoyo especial por encima del resto, aunque sea temporalmente. Hay mensajes en los medios de comunicación, como usted bien sabe, que históricamente se han presentado de una forma u otra. Pero el nivel de violencia y de discriminación actual que existe contra las mujeres en todas sus edades realmente debe ser un ojo de atención, debe tener una mirada más con perspectiva de género a nivel general, no solamente en los medios de comunicación, pero hablando de los medios de comunicación, deben tener un poco más de mirada con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si ya nuestra generación siguiente y la actual está desvirtuada de lo que es una mirada con respeto hacia la mujer, no como un sujeto de comercio, ni de negociación, ni de uso sexual, esto no está ayudando a que nuestras generaciones tengan una mirada diferente hacia la mujer. No está ayudando a que realmente los niños, las niñas que ven televisión, los adolescentes que están en una edad bastante complicada ya para ellos, puedan entender que ese mensaje que están viendo en la televisión no es algo que va a afectar su desarrollo. Es un tema bastante complejo porque medios de comunicación es mucha cosa. Bastante. Claro, no es simplemente un periódico o un canal de televisión local. No, porque sino que el mundo entero, y ahora con todo esto de la televisión por cable, aquí yo creo que en cada municipio hay por lo menos un canal de televisión. Y entonces la regulación es muy laxa. Y además pero yo me pregunto también, quizá debiera haber algún tipo de política transversal entre muchas instituciones y autoridades responsables, que debe implicar, yo sé que tú quieres hablar ahora mismo, perdóname que es para precisar esto, debe implicar a un ministerio como de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de la Juventud, al Ministerio de la Mujer y todo lo demás, el Ministerio Público, etcétera, 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 ¿no? Y ahí iría la casi muerta Comisión de Espectáculo y Radiofonía, que se ocupa a veces de prohibir una canción porque mencione tal cosa, una cosa absurda en este tiempo. Sí. Yo creo que, o sea, es importante eso que usted dice, y de hecho ya existe, porque a raíz también de la aprobación de la Convención Belém do Pará y de otros instrumentos internacionales, se supone que hay organismos interinstitucionales que son encargados de eso, de velar por esas cosas. El tema es que yo siento que como país, como República Dominicana, no hemos tenido a través de estos años como una reflexión integral, como una reflexión colectiva sobre el tema de la violencia contra las mujeres en los diversos espacios, incluyendo los medios de comunicación, y ver como qué es lo que está pasando en los diversos espacios y dar una respuesta a eso como país, o sea, que desde el Estado salga
este es un tema prioritario porque me están matando o me están violentando o me están minimizando a la mitad de mi población. Entonces, yo creo que sí el tema de los medios de comunicación es importante y sí hay que regular, pero yo creo que no hay que regular como sin que haya una reflexión. No es como prohibir, no como sale. Porque como sale, no una imposición sin sentido, que en este tiempo es difícil. Pero yo siento que muchas veces eso es lo que hacemos y, por ejemplo, nos escandalizamos ante casos como el de Viva y nos escandalizamos ante casos como el de Emily, pero después todo vuelve y baja hasta que vuelva otro caso. Pienso que es una labor, además de reflexión, y ustedes están constantemente en esa batalla, de ir poco a poco sembrando. Yo decía ahorita reeducar a lo que somos de otros tiempos y a los más jóvenes educando. Por ejemplo, nosotros aquí, que somos un portal, somos un medio pequeño, la mayoría son mujeres las que trabajan, las periodistas. Siempre reflexionamos, vienen notas policiales, por ejemplo, y hay un lenguaje muy sexista, muy machista, e incluso con un sesgo de clase, de odio. Cuando se trata de un caso que envuelve a una pareja de clase pobre, ponen fulano de tal que fue por el concubino. Pero si es de clase media alta o alta, dicen la dama que tenía una relación sentimental con el caballero. Entonces la condición de caballero de dama se pierde si son pobres, son concubina, concubino. Y además todo eso que ya se ha insistido, pero en los escribientes policiales lo usan, e incluso lamentablemente a veces se les zafa a los escribientes del Ministerio Público, que se supone que no deben hacerlo, que hablan de crimen pasional, que ya ustedes nos han enseñado que eso no se debe decir, porque no hay amor ni pasión que justifique que se mate a otro, ni nada de eso, pero es una lucha constante, porque un día se te cuela y si tú no vigilas bien, se puede ir. Es una lucha permanente, una vigilancia. Es una militancia por cambiar el mundo de manera radical. O sea, cuando decíamos hace un rato que los legisladores son cómplices al no votar, también la sociedad es cómplice del sistema de muerte para las mujeres cuando no toma la responsabilidad que le toque. O sea, en cualquier ámbito en cualquier ámbito, o sea, desde que si a mí y de verdad a veces no es fácil, pero es cuando la vida te dice de qué lado estás. O sea, tú ves a un hombre golpeando a una mujer en la calle, te paras, te detienes y le dices, ¿qué está pasando aquí? Te metes en el problema. Es una responsabilidad ciudadana porque la violencia es un asunto público. Quien es guionista de un programa de comedia usa bromas misóginas para entretener al público, él tiene también una responsabilidad. Y entonces las responsabilidades, sí, de hacer una transformación estructural, está puesta en las manos de todas las personas. Pero además el guionista quien dirige, porque aquí nosotros tenemos una directriz, por ejemplo, que le hemos dicho a todos los compañeros y compañeras, nada de bromas homofóbicas ni nada de eso, y este es un medio inclusivo. Si a alguno se le zafa algo, inmediatamente le llamamos la atención. Porque si estamos luchando contra eso, no podemos tomarlo como chiste. Y ahí, por ejemplo, sí hay un papel del Estado también de vigilar la integridad. O sea, porque el tema de los chistes homofóbicos o misóginos y demás es que dañan la integridad de las personas. Y entonces, en tanto tu integridad también es un derecho, entonces el Estado tiene que ser vigilante de qué manera se está viviendo esas agresiones. Eso como el racismo, por ejemplo. Tengo una experiencia de un querido amigo muy cercano, que él vivía bromeando contra los haitianos. Yo siempre le decía, no hagas eso es muy feo. Y luego, un día me llama y me dice, me ocurrió una cosa que me acordé de ti. Porque el mismo chiste racista que él hacía contra los haitianos, escuchó a unos puertorriqueños hacerlo contra los dominicanos, cambiando el escenario. Es una cosa feísima, un chiste muy viejo. Y él ahí entendió lo que yo le había dicho, porque se sintió humillado, se sintió mal. Digo, eso mismo que tú hacías, ahora entonces te tocó a ti. Es como la gente tiene que hacer conciencia, como interiorizar eso, ¿no?
Sí, es una responsabilidad de todas y efectivamente el Estado tiene responsabilidad. Y otra vez volvemos a la falta de mecanismos. O sea, hay una ley de discriminación que se construyó con la participación de la sociedad civil, que se construyó reconociendo las distintas formas de discriminación que también limitan el desarrollo del país, que está guardada en el cuerpo, en el área de enlace legislativo de la presidencia. Engavetada. Entonces, ni siquiera es proyecto, entonces. O sea, ni siquiera se ha presentado ante... Sí, es una propuesta. Es una propuesta que se construye. Entonces, claro que necesitamos un sistema normativo que dé cuenta del tipo de país que queremos ser. Bueno, y hablando de discriminación, vamos a decir racial, lo mismo sentimos nosotras las mujeres. De igual manera, con estos chistes que son jocosos para algunos, nos discriminan y corrompen nuestra dignidad. Obviamente, nadie se siente bien de que sea objeto de mofas. Exactamente, y mucho menos que utilicen nuestro cuerpo femenino como un morbo, o sea, para alimentar a quién. O sea, realmente nosotras entendemos de que los medios de comunicación deben tomar su parte como lo han tomado ustedes, y también tener sus políticas con perspectiva de género para respetar realmente. Y cometemos errores, porque lo podemos cometer, porque estamos luchando contra una carga de muchos años, y se nos puede ir un error un día, pero si nos llama la atención, los corregimos. Claro, y como humanos, obviamente, como humanos, tenemos también la posibilidad de reivindicar. Bueno, el director me está mandando que paremos ya. ¿Eso es por machismo o por qué? Usted me está mandando a parar, director. No, es que el tiempo se acabó. No, bueno. Muchísimas gracias. Yo creo que esta ha sido una reflexión muy valiosa por lo que se está viviendo en República Dominicana y en gran parte del mundo. Muchas gracias a Yané Abreu de CIPAF, a Catherine Jaime y a Cintia Amanecer Velasco de la colectiva Mujer y Salud. Ojalá que con esas reflexiones de ustedes todos hayamos aprendido un poquito más en el día de hoy. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.